Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de aclarando las amenazas de Trump. Como bien es sabido por todos, entre las tantas amenazas que ha hecho Donald Trump, entre aumentar los aranceles a los productos no solamente mexicanos, sino ya de todos lados del mundo, así también como el intento de invadir México para combatir al narcotráfico, creo que la amenaza más recurrente y más fuerte que ha hecho es la de la deportación masiva de migrantes, lo cual es un acto que normalmente se da, son millones de migrantes que son deportados eh, en los gobiernos independientemente sea de republicanos o demócratas, y que pues realmente de fondo no cambiaría gran cosa. Quizás levemente aumentaría el número de migrantes que estaría expulsando, pero es un fenómeno que ya se ha dado desde ya hace algunos años, iniciando sobre todo con el gobierno de Barack Obama, en el cual rompió récord en cantidad de migrantes que expulsó de Estados Unidos, para después que llegara el primer término de Donald Trump, en el cual ni siquiera Donald Trump, con el discurso de odio que lo llevó a la presidencia, pudo sacar más personas que Barack Obama. En esta administración de Joe Biden se ha vuelto a romper este récord, ha aumentado el número de migrantes que han sido deportados de Estados Unidos, y pues se espera que ahora que Donald Trump está y con ciertas cosas, cartas a su favor, como es un poder judicial que está más a modo hacia él, ambas cámaras también apoyándolo, podría permitir que realmente rompa el récord que ya han puesto los demócratas en cuestión de deportaciones. Pero bueno, vamos a hablar hoy de tres temas. Uno es una ley que pretende invocar Donald Trump, la cual sería la que le permitiría deportar más personas. Dudamos mucho que lo logre hacer. Otra que tendrá que ver con un peligro real para aquellas personas que ya cuentan con un permiso de residencia permanente. Y en último también acciones que ya están tomando algunos estados para proteger a su población, y entre su población están incluidos los migrantes, ya que estos estados saben de la importancia que tienen los migrantes para el crecimiento económico pues ahora sí que de estos estados. Iniciemos con este primer artículo de Patricia Ortiz titulado ¿Qué es la ley de enemigos extranjeros que Trump planea invocar y por qué es tan peligrosa? Aquí pues nos dicen que pues las promesas de Donald Trump de realizar deportaciones masivas ha ido levantando todo tipo de cuestionamientos respecto a cómo lo podrá lograr. Él ha dicho que va a impulsar esta ley que ya existe desde hace más de 200 años para llevar a cabo sus planes de deportación masiva. Eh, esta ley es una ley que, bueno, el operativo se va a llamar Operación Aurora. Ahorita decimos el por qué. Este es un plan para movilizar las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense a fin de detener, arrestar y deportar a los inmigrantes que consideren peligrosos. Recuerden que Donald Trump está intentando utilizar a la Guardia Nacional para hacer esos fines, pero para eso necesitaría el apoyo de los estados, que los estados permitieran. Y uno de los estados que está en contra de esto es el estado de California, en el cual ya el gobernador ha dicho que no pretende apoyar esto. Más sin embargo, también ayer hablábamos de que este gobernador de California ya ha llamado a la Guardia Nacional para combatir el tráfico de fentanilo, en el cual evidentemente si la Guardia Nacional está ahí para cuidar que no entre fentanilo, pues también va a hacer que disminuya el número de cruces migrantes por esas áreas. No así deteniéndolo por completo, lo que va a hacer es que va a obligar a que los migrantes continúen buscando senderos aún más peligrosos. Pero volviendo a Donald Trump, esta ley es la ley de enemigos extranjeros, que es de 1978, la cual es para atacar y desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense. Esto es lo que dice Donald Trump. Y lo pretende hacer en Aurora, Colorado, en el cual pues ha habido ciertos disturbios y sobre todo le han echado la culpa de todo lo malo a los migrantes, y por eso pretende iniciarlo ahí para desmantelar estas bandas que él dice que están ahí cometiendo fechorías, y de ahí pues se iría hacia todo Estados Unidos. O sea, el problema con esta ley es que esta ley impide o bueno, permite que las deportaciones sean expeditas, que en cuanto capturan a alguien lo saquen. ¿Cuáles son los problemas? Que esta ley nada más se puede invocar en tiempos de guerra. Actualmente Estados Unidos no tiene guerra con nadie. Tendría que declarar básicamente la guerra con alguien. También se puede hacer
cuando Estados Unidos está siendo invadido, en el cual los flujos migratorios no son invasión, más sin embargo Donald Trump en su discurso siempre ha utilizado este término: nos están invadiendo. Esto para intentar disfrazar y con eso invocar esta ley. ¿Lo puede hacer? Sí, se enfrentaría a problemas y litigios legales también, pero eso no impide que no lo vaya a hacer o que no lo intente hacer si no se dan las cosas a como él las quiere, y en el cual tendremos que estar vigilantes sobre eso. Algo pasó, por ejemplo, en el gobierno de Barack Obama, en donde hubo una deportación bastante importante de muchos migrantes, en el cual salieron del país, lo sacaron del país y no les respetaron sus derechos. Con el paso del tiempo se metió un litigio, se lo ganaron los migrantes y pudieron regresar a Estados Unidos. El problema con esto es que tarda. El problema con esto es de que muchos de los que ya están fuera no están informados de esto, y los que regresan son muy poquitos, no son todos los que fueron violentados sus derechos. En el caso de que llegase a suceder con Donald Trump, pasaría lo mismo. Empezaría a sacar en gran medida, y habría que ver de todos esos cuántos pelean para que puedan ser devueltos a Estados Unidos ante una deportación ilegal, en el cual esperemos, si esto procede, esta utilización de esta ley por parte de Donald Trump, si el gobierno mexicano va a estar atento para ver cuántos están regresando y si se están violentando sus derechos, que los ayuden a presentar denuncias que les permita el regreso a Estados Unidos. Ese es el peligro con esta ley, la cual sería un tanto difícil que la invocase, pero conociendo al otro, nada es imposible. En un peligro o algo que sí está más fácil de que pueda llevar a cabo Donald Trump para justificar los números, es la deportación de personas con residencia legal, los que tienen la Green Card. Y para eso presentamos este artículo de el portal El Tiempo Latino titulado "Los migrantes con Green Card pueden ser deportados, esto dice la ley de Estados Unidos". Es una pregunta que se hace y empiezan con la descripción de todas las ventajas que tiene ser residente permanente, como por ejemplo vivir en cualquier parte de Estados Unidos, tener derecho al trabajo, tener derecho a una protección legal que de por sí, en sí los migrantes, inclusive los migrantes indocumentados tienen protección legal, no en la misma capacidad que una persona con residencia legal. Es importante decir esto porque a veces se cree que el migrante indocumentado no tiene ningún derecho. Y sí, una vez estando dentro de Estados Unidos, tiene derechos y debe de conocerlos, y los consulados deben de ayudar a que se conozcan los derechos de los migrantes para que les sean respetados. También los migrantes las personas con Green Card tienen el derecho al estudio y la educación, a viajes internacionales, poder entrar y salir de Estados Unidos, tienen la posibilidad de ser la elegibilidad para la ciudadanía, aunque son procesos que a veces tardan, así como la petición familiar, que también son procesos sumamente tardados, pero que tienen esas posibilidades. ¿Qué es lo que puede hacer que un residente pierda su residencia y que sea deportado? Pues aquí se dice que la residencia legal es un privilegio, más no un derecho absoluto. Una persona puede perder su estatus si un juez de migración encuentra que ha cometido acciones que violentan las leyes migratorias o penales del país. Y es importante aquí aclarar esto, que un juez determine, y aquí es donde sí entra esta ley de enemigos, la que quiere invocar Donald Trump. Se saltarían a los jueces en automático. Esta ley diría: si tú eres a mi consideración un peligro para este país, vas para afuera sin ningún tipo de juicio. Otra de las cosas que pasan aquí es de este tipo de deportaciones masivas que quiere hacer, es exactamente, y hablábamos ayer, si no me equivoco, ayer o antier, de cómo los guardias de migración, la policía migratoria de Estados Unidos, está diciéndole a algunas personas que ya no tienen derecho al asilo. Entonces, esto para evitar entrar en el proceso de una solicitud de asilo que lleva bastante tiempo. Al de no decirles eso, que tienen este derecho, pues evidentemente se salen y pues les facilitan las cosas a Estados Unidos. Entonces es importante recalcar esto. Todas las personas, una vez que están dentro de Estados Unidos, en el momento en el que los quieren sacar, tienen derecho a ver a un juez y que ese juez decida si pueden o no pueden permanecer en Estados Unidos.
para aquellos que van cruzando, la diferencia de una persona que se entrega en la frontera a migración es que pasan a ser custodia del ICE por cierto periodo de tiempo, para que ahí se resuelva su estatus migratorio. Y en dado caso de que no puede, entonces ya pasa a ser un problema que está dentro de Estados Unidos y que le corresponde a un juez migratorio, pero que es diferente al ICE. Aquellas personas que son detenidas dentro de Estados Unidos no son custodia de ICE, sino tienen que ver al juez migratorio, un juez federal, y es el que va a decidir esto. Hay diferencias y es importante por eso dónde los agarran, cómo los agarran y si se les respetan o no sus derechos. Que tengo que recordar que ya lo he mencionado varias veces, pero otra vez, que antes la patrulla fronteriza, los agentes de ICE, en cuanto detenían a alguien, preguntaban, ¿tienes derecho, tienes miedo de volver a tu país? Si la respuesta era positiva, decir sí, tengo miedo, en ese momento tenían que desplegar un protocolo de seguridad para proteger a esta persona hasta que un juez decidiera si realmente tenía miedo o no de poder regresar a su país. El día de hoy no tienen que preguntar, entonces si el migrante no expresa este miedo, pues ellos pueden decir, no me dijo nada y yo lo saco. Entonces es importante, si a alguien lo detienen, tiene que decir, si no quieren volver a su país, no solamente México, cualquier país, tengo miedo de regresar a mi país, necesito asilo. Hay leyes, hay alivios migratorios que pueden ayudar a los migrantes, pero es importante que digan eso. Otra de las cosas que pueden hacer para que los migrantes sean deportados es, por ejemplo, el fraude matrimonial, delitos graves, tráficos de drogas o de armas, pornografía infantil, sobornos, manipulación de testigos, delitos por fraude financieros, múltiples condenas penales, acumulación de condenas por delitos menores. Esta es la más significativa. Delitos menores son muchos y si son varios, a consideración de quien tenga los casos, quien esté siguiendo esto, pueden armar un expediente para sacar personas. Por ejemplo, violencia doméstica, involucra abusos, violaciones de órdenes de protección o acoso. También está el crimen contra niños, trata de personas, en el cual, bueno, tendrán que, los invitamos a que den lectura todo el artículo para que vean las cosas por las cuales una persona con residencia sí puede ser expulsada. En el gobierno de Barack Obama se dio mucho esto, que personas con residencia tienen algunos delitos y en automático los detenían para ir a ver un juez para que les quitara la residencia y fueran sacados del país. Esto, evidentemente, le convenía a los números de Barack Obama para justificar las acciones que estaba emprendiendo y pues por eso es que los números de deportados fueron demasiados y es algo que podría incurrir Donald Trump en su gobierno. Y pues no todos son malas noticias, hay gobernadores que están haciendo cosas positivas por los migrantes, a sabiendas que son importantes para la economía local, y de ahí viene este artículo tomado del portal El Planeta. Aprueban resolución que acentúa un entorno seguro para todos independientemente del estatus migratorio. Aquí se informa cómo fue aprobado por el City Council de Boston la resolución de Trust Act, Acta de Confianza de Boston, la cual ha sido clave para crear un entorno seguro y acogedor para todos los residentes, asegurando que los inmigrantes puedan interactuar con las autoridades locales sin temor a la deportación. Este es algo que viene antes de que Donald Trump venga con sus ideas de hacer que la misma policía cubra funciones del servicio de migración, impulsan esta ley aquí, y es algo que también se está dando en California, en donde dicen, no, los policías sirven para esto y para nada más. Habrá que ver si se respeta. En California sí hay colaboración hasta cierto punto con ICE de las fuerzas del orden, bueno, pero aquí se supone que no, habrá que ver si se respeta. El objetivo de esto es el permitir que los ciudadanos, que los residentes de ahí puedan denunciarse, puedan acercar tranquilamente a las fuerzas del orden para que todo esté bien y que no se haga este miedo de decir no voy a denunciar, no me voy a acercar a la policía por temor a que me vayan a preguntar mi estatus migratorio y me saquen. Es un gran tema hablábamos también de aquellos en donde pues la misma policía local se ve entre la imposibilidad de hacer preguntas o ciertas cosas en las personas que están llegando, por ejemplo, por lancha y en California, en el cual dicen, sí, tenemos este problema porque pues no sabemos cómo hacer, porque realmente no están haciendo ninguna actividad ilegal de primera instancia, vienen en un bote, pero no sé qué viene después de, y como no les puedo preguntar su estatus migratorio y eso,
se abren ciertos problemas que tendrán que revisarse caso por caso para ver cómo se podría solucionar esto, y para eso pues ahí va a jugar un papel muy importante las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Es importante que los migrantes se organicen entre sí, igual para poder defender sus derechos, y lo más importante creo yo que es el acceso a la información, estar proporcionando información constantemente de lo que son los derechos de las personas, de los derechos de los migrantes, para que estos no sean violentados. Aquí Boston se está comprometiendo a la resolución, dice que va a haber un monitoreo continuo, la cual va a estar vigilando a los policías federales de inmigración, qué es lo que están haciendo para ver cómo puede impactar a sus residentes y posiblemente contrarrestar estos golpes a los residentes ahí de Boston. Esta protección está garantizada, el acta de confianza sigue siendo un pilar para proteger a las comunidades inmigrantes frente a acciones de cumplimiento injustas. Que aquí, bueno, está interesante esto de acciones injustas. No es justo que una persona que lleva muchos años trabajando y sacando adelante a ambas naciones, a Estados Unidos y a sus países de origen, pues de repente nada más sean tomados y sacados sin ningún tipo de protección. Lamentablemente Estados Unidos no está dando ningún tipo de alivio migratorio para personas que llevan demasiados años viviendo allá sin meterse en problemas, simplemente trabajando, siendo buenos ciudadanos. La única falta fue entrar a un país sin documentos, pero que aunque dicen que violenta la ley, la realidad es que el mismo Estados Unidos propicia que se violente esta ley al no permitir que las personas migrantes puedan llegar por una vía legal. Hay permisos de trabajo, pero no son para los empleos que más inmigrantes necesitan, y no se ve en un futuro cercano que se vaya a dar este tipo de permisos de trabajo. Por último, aquí pues, señalan las autoridades que esta acción es parte del esfuerzo y el compromiso de la ciudad para fortalecer la inclusión y la solidaridad, destacando que la diversidad de su comunidad inmigrante es una de sus mayores fortalezas. Si esa es la realidad de lo que es Estados Unidos no podría ser lo que es sin los migrantes, y en específico de los migrantes indocumentados. Ojalá y esto ayude a generar la conciencia de la comunidad migrante para que se unan y protejan entre sí los derechos, porque los derechos de unos son los de todos. En este tipo de discurso que hace Donald Trump no es solamente para los migrantes indocumentados. En cuanto él empezó a meter lo de la contaminación de la sangre, ya se fue por algo étnico en el cual es los blancos contra todos los demás. Sean con papeles, sin papeles, con ciudadanía, residencia o indocumentados, la comunidad latina está ante un peligro de un gobierno xenófobo como es el de Donald Trump, y bueno, pues tenemos que mantenernos informados y pelear por la defensa de los derechos de los migrantes. Por mi parte es todo. Les pido que nos ayuden a crecer, que le den like al video, que lo compartan y que se suscriban. Por mi parte es todo en esta ocasión. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.